Gabriel Prieto, jefe del INTA Arroyo Seco. ¿Para qué quiero sembrar arvejas? Si es por un tema de rotación de cultivo o es por el negocio en sí mismo. O pueden ir de la mano. ¿Por qué me hago este planteo? Si es cómo va a entrar en la rotación de cultivos, es una de las alternativas más interesantes porque tenemos una leguminosa invernal que nos va a estar fijando nitrógeno y nos va a estar dejando un perfil del suelo con medio tanque de agua que en relación a los cereales de invierno que lo dejan en la reserva, arveja consume bastante menos. Por lo tanto, la soja o el maíz o el sorgo que sembremos a posteriori de la arveja cuenta con esa ventaja desde el punto de vista hídrico. El segundo metro del perfil del suelo va a estar con todo el agua que haya tenido almacenada desde el inicio del cultivo, porque no la consume. Y por supuesto, si vamos a sembrar soja, a posteriori de la arveja tenemos la ventaja que vamos a sembrarla 15 días antes que si lo hacemos sobre trigo. Y en el caso de que sembremos maíz, vamos a tener la ventaja de que va a dejar un barbecho con un balance de nitrógeno menos negativo que el trigo. Yo no digo positivo porque al cosecharnos no estamos llevando el nitrógeno, pero por tener un rastrojo de baja relación carbono-nitrógeno va a estar rápidamente disponible para el cultivo de maíz. Y además el agua. La otra cuestión muy interesante es ver desde el punto de vista económico cuál va a ser el destino de la producción, qué tipo de arveja voy a producir, verde, amarilla, y eso va de la mano con el negocio. Para lo cual la recomendación es, si van a iniciarse por primera vez en arveja, acérquense a algún exportador que les garantice en cierta medida la colocación de la producción. Esto es crítico especialmente para aquellos que se inician, para que conozcan el cultivo y los acompañen con la variedad y todo el proceso comercial. Ya entrando en lo agronómico, la variable agronómica que más mueve la aguja del rendimiento es la fecha de siembra. Es decir, yo me anticipo en la fecha de siembra para determinada variedad, voy a hacer que el periodo crítico caiga en una época del año donde la probabilidad de heladas tardías sea muy grande y me afecte el rendimiento. Y si me voy tarde, como pasó este año, que no llovió y la mayoría de la gente tenía variedades primaverales y no pudo sembrar hasta la lluvia del 30 de julio o del 2 de agosto, que tuvo que sembrar a mediados de agosto, de hecho se sembró y el periodo crítico cae en una época del año donde la probabilidad de temperaturas muy elevadas también afecta el potencial de rendimiento de la arveja. La fecha de siembra es clave para definir esto en la medida que tengamos condiciones. Entonces, afortunadamente en Argentina han ingresado variedades de ciclo más largo, del tipo invernal, con las que podemos arrancar a sembrar desde el 25 de mayo y continuar con las primaverales para terminar de sembrar durante el mes de julio. Ese es el punto fundamental en lo que es fecha de siembra, y después tener en cuenta que como es una leguminosa hay que inocularla y fijarnos muy bien el nivel de fósforo del suelo para corregirlo. Con niveles alrededor de 15 partes por millón por debajo, fertilizar para reponer incluso lo que consuma el cultivo, y por encima de 15 partes por millón mantener una fertilización mínima como arrancador o para cubrir los espacios del lote que puedan estar por debajo de esos niveles. Y por supuesto la protección, fundamental, el tratamiento de semillas con terápicos de amplio espectro, con metalaxil para el control de omicetes, y también la protección de insectos, básicamente pulgón, que son las plagas por excelencia que se presenta todos los años, para los cuales no hay umbrales y es recomendable intervenir ante la aparición de las primeras colonias en el cultivo. El tratamiento de semilla por excelencia, lo que nos va a dar mayor impacto en el rendimiento es la inoculación, porque es responsable de fijar nitrógeno, por un lado,
y por otro lado el terápico para el control de fundamentalmente de Pythium, pero también de Fusarium, Rhizoctonia, los responsables del damping off, especialmente en años húmedos. Todo lo que se agregue después es de menor impacto en el rendimiento. Incluso la variabilidad que tenemos dentro de la misma arveja como cultivo es mayor a la del impacto que tienen estos tratamientos en el rendimiento. Se están haciendo muchos ensayos, pero lograr diferencias altamente significativas nos cuesta. De hecho, la información la presentamos como los casos de rendimientos positivos y casos de rendimientos negativos por la aplicación de esta tecnología, lo que en definitiva no es que haga que el cultivo rinda menos, sino que la variabilidad del cultivo en sí es mayor que el impacto que tienen estas tecnologías. Por ahora, en situaciones puntuales de deficiencia de fósforo o deficiencia de nitrógeno, pueden contribuir en algo al aporte de estos nutrientes, pero no garantiza el éxito del cultivo por sí solo.